ser un lugar que divulga ciencia, que divulga cultura, que divulga educación, no es fácil, no es fácil. Por más loable que sea el intento, no es fácil. Cuesta mucho dinero, porque así es. Y tenemos una historia bellísima, una historia que a mí como panameño me hace sentir tan orgulloso, pero que se ve afectada cuando no tenemos ingresos. Y tener esta joya arquitectónica, educativa, científica, con una investigación impresionante para los niveles de nuestro país, con un acervo de conocimiento brutalmente increíble, no es tan fácil. Porque el biomuseo es un patrimonio del Estado panameño. Bastante transitable, y ya está con nosotros la bella Natalia Young, nuestra bióloga favorita. ¿Cómo estás, Natalia? Semana Hola, ecológica. Guillermo, feliz. ¿Ah? Comenzamos con Semana Ecológica. Sí, ¿no? Feliz de verte y de tener un día, creo que sí, muy, muy lindo. Y parece que en ciertos sectores de la ciudad uno puede movilizarse, así que eso es algo Sí, bastante solo, positivo. solo en el centro de la ciudad solamente está cerrado frente a la transísmica, que no hay nadie, hay unos escombros, pero bueno, ahí están pues. Y ya lo demás está funcionando normalmente. Que es una buena noticia. No entiendo muy bien por qué mantiene cerrada la vía transísmica frente a la Universidad Porque de el Panamá. gobierno Incluso quiere los que sábados y los domingos el los gobierno quiere que accesos sea así. los cierran. El sábado y el domingo no había ¿Ah? nadie, solamente habían escombros. Lo único que tenías que mandar era a la gente del aseo a quitarlo, pero no lo hicieron. Entonces yo creo que el gobierno también se siente cómodo con estas situaciones, ¿no? Sí, porque el tema de las barreras que han puesto para que la gente no acceda cuando hay las manifestaciones o las protestas o están los grupos, esos obstáculos no los han eliminado, que están, por ejemplo, en el acceso del corredor norte por Martín Sosa, si no me equivoco. Bueno, eh, ahí sí es la empresa de autopista la que tiene que hacerlo, y me imagino que lo harán en el transcurso del día. no, porque no está dentro, es cuando vas a entrar Ah, en la puente, entrada. exactamente. Esa, por Ah, ejemplo, entonces el ahí gobierno. y hay unos obstáculos. Y en otras áreas también que no entendí muy bien esa parte Ah, de lo entonces que es una cuestión estamos. de gobierno. Bueno, pero ya te digo, se sienten cómodos con la situación. Sí, sí. Pero bueno, Guillermo, hoy vamos a tener un tema muy, muy importante. Hace unos días circuló una nota del Biomuseo hablando un poco de la situación que están enfrentando debido a los cierres de calle que están relacionados con estas protestas, debido a todo el tema del contrato minero, la ley 406, y me hizo reflexionar muchísimo porque hay muchas actividades que están relacionadas con el tema de educación, más allá obviamente de las escuelas que se ven afectadas por esto, pero en temas de educación, en temas de conservación de vida silvestre, y me llamaba mucho la atención de que a veces no somos tan conscientes de cómo están impactando esta situación que está paralela a las protestas que se han llevado a cabo en el marco de la aprobación del contrato minero. Y cuando compartíamos eso entre biólogos, también salió recordar muchas las cosas que pasaron en pandemia y que actualmente están pasando. Por ejemplo, en el caso del trabajo de Carla Paricio, con todo lo que son rescates de la bifauna, de las rapaces, sobre todo con su centro de la Halconera, en donde también están pasando por momentos bien difíciles por el tema de la responsabilidad de alimentar los animales y de poder cuidarlos, o sea, son 24/7, no hay un tema de elección. Y ella contaba todo lo que están pasando también para poder subsistir, porque los ingresos asociados a los visitantes, a las actividades relacionadas, también se han visto impactadas. Y asimismo también con el caso de Néstor Correa, con la Asociación Panamericana para la Conservación, APPC, que también tiene temas de rescates animales. Entonces, a veces nos falta poder conectar en donde hay ciertas actividades que necesitan la movilidad y el regreso a la normalidad para poder realizar sus operaciones y después sobre todo de la pandemia, Guillermo, que fue muy duro. Aquí tuvimos entrevistas con prácticamente todos los que tenían que ver con el rescate de vida silvestre y la difícil trabajo que tenían por el tema de la movilidad, de la nula movilidad y del confinamiento.
Entonces, ¿cómo ha sido pasar de una pandemia donde estábamos totalmente cerrados ahora a tener un nuevo desafío? Y creo que valía la pena, Guillermo, hablarlo de este Radio Ancon, darle visibilidad a estos temas que son tan cruciales para la supervivencia de muchas actividades que son necesarias para nuestra ciudad y para los que además trabajamos defendiendo la naturaleza. Y por eso hoy quisimos invitar a Víctor Cucalón, el director ejecutivo del Biomuseo, para conocer un poco cuál es la situación de la crisis financiera por la que están atravesando, pero también para resignificar un poco el sentido del biomuseo en la sociedad panameña, en nuestra cultura y en esa defensa que nosotros estamos haciendo de los recursos naturales y la naturaleza y la rica biodiversidad que tiene Panamá. Y le doy la bienvenida y las gracias por haber aceptado este espacio, a pesar de haberlo contactado el sábado, en fin de semana. Bienvenido, Víctor. Gracias, Natalia. ¿Cómo estás, Guillermo? Gusto en saludarte. ¿Qué pasó, Víctor? Qué gusto verte siempre. Te mando un abrazo. Sí, un abrazo. La verdad es que gracias a la Radio Ancon y a ustedes por preocuparse por un tema que normalmente no está como tan fácil y tan visible. No vamos a decir fácil, vamos a decir que visible. Y es eso, ¿no? Las organizaciones como la nuestra, que dependemos 100% de la taquilla, de los visitantes, de los eventos, de las actividades que hacemos, porque no tenemos ningún otro recurso, nos vemos rápidamente impactados cuando ese ingreso se corta, independientemente cuál sea la causa del corte del ingreso. La verdad que tengo que decirles que todavía nosotros no nos hemos podido recuperar de pandemia. ¿Por qué? Porque en pandemia tuvimos que devolver a océano, por ejemplo, una gran cantidad de las especies que con tanto trabajo y cuidado y adaptación estaban en nuestros parques oceánicos. También perdimos algo de nuestro parque botánico de 32.000 metros cuadrados, que ha sido curado para dar un buen ejemplo de la botánica americana, fundamentalmente, porque está basada en la botánica americana, de las especies americanas. Y también que perdimos el 90% del personal durante la pandemia, porque llegó el momento que no podíamos hacer otra cosa. Ahora, con el corte de ingresos, estamos en una situación de crisis de nuevo, porque yo creo que la mayoría de las personas no saben que el Biomuseo tiene 1 millón de litros de agua salada en cautiverio, lo cual requiere una serie de equipos y de personal para que eso se mantenga reproduciendo algo que naturalmente vemos que es el océano. Reproducir el océano en un museo es complejo, es caro, es difícil. Tenemos biólogos, laboratoristas, buzos, personal que tiene que preparar los alimentos, hay que seleccionarlos, las especies no todas comen lo mismo. Tenemos que tener un laboratorio todos los días, varias veces al día, de la calidad del agua, cuál es su pH, cuál es su temperatura, cuáles sus contenidos en general, y eso hay que hacerlo todos los días. Entonces, el parque botánico hay que depurarlo, si llueve caen ramas, caen árboles, hay que reproducir, tenemos que tener un vivero para reemplazos, tenemos que tener la curaduría, porque al reproducir un pequeño bosque en un lugar rodeado de agua salada, se convierte en un refugio de las especies que están a sus alrededores. Entonces, también la fauna está concentrada en esos 30.000 metros cuadrados. Hay que vigilarlo, hay que pagar la energía eléctrica de las bombas, de los filtros. Nosotros tenemos fósiles reales, eso tiene una custodia, tiene que tener una temperatura, tiene que tener una humedad, tiene que estar conectado a una serie de sensores que permite alertar si hay más humedad de la correcta, si hay más temperatura o menos temperatura. Hasta el agua tiene una temperatura fijada para que las especies estén en su ambiente. Entonces eso nos golpea durísimo porque no tenemos
ingresos, y entonces tenemos que sacar notas como esta que nos duelen muchísimo. Nosotros no quisiéramos decirle a la sociedad, ayúdenos. Nosotros quisiéramos estar ayudando a la sociedad culturalmente, educativamente, todos los días. Nosotros imagínate, contra todo pronóstico, hemos regresado ya, el 15 de octubre regresamos a 100.000 visitantes de nuevo. Pero habíamos estado en 180.000 en el año 2019 antes de pandemia. Nos faltaba todavía 80. Y ahora en estos días estamos cerrados. Estamos solo abriendo sábados y domingos, porque no solo no podemos mover a nuestro personal, sino que las personas no van por la situación del país. Entonces, independientemente de que no estoy hablando de absolutamente nada de la situación del país, estoy hablando solamente de cómo esas cosas pueden afectar a nosotros, que lo único que queremos es educar y darle la oportunidad a cientos de panameños, a más de 1 millón ya. Hemos superado con creces el 1.000.000 de visitantes en el museo, y tenemos un rating internacional y una calificación. Somos uno de los 4 museos smithsonianos fuera del territorio de los Estados Unidos, el primero de Panamá. Estamos muy bien situados, con un programa educativo muy fuerte, de muy alto impacto. Entonces ese tipo de cosas son las que nosotros quisiéramos poder mantener, ¿no? Ese es realmente el mensaje. Y vamos a seguir hablando un poco de la complejidad. Nos has relatado la compleja operación que tiene un museo, de las características que ustedes manejan en el biomuseo. Pero para volver a conectar un poco también a la audiencia, Víctor, cuéntanos un poco esa historia del biomuseo y el énfasis en la importancia que tiene. Ya has mencionado varias relacionadas también a la vinculación que tienen con el Smithsonian y a todo el contenido que tiene el biomuseo, pero sí nos gustaría también escuchar esa historia y la importancia del biomuseo para la sociedad panameña y para todo lo que es conectar la biodiversidad con la gente en la región. Sí, lo que sucede es que la mayoría de los panameños no sabíamos, incluyéndome. Cuando yo salí de la escuela, esta teoría no estaba, del surgimiento del Istmo de Panamá y su impacto en el cambio climático y en la gran mayoría de las especies que hoy habitamos el planeta Tierra. Los flujos marinos que cruzaban las 2 masas continentales de las Américas del norte y del sur estaban diseñados de una manera totalmente diferente. Al surgir el Istmo de Panamá, eso cambia las corrientes marinas, cambia el clima del mundo, cambia la evolución. Une 2 masas continentales en lo que se llama el Gran Intercambio Biótico Americano. Una de las fenómenos más impactantes en el continente americano en fauna y en flora, porque 2 masas continentales con más de 70 años de existir cada una se conectan y a través del Istmo de Panamá, que somos hoy para el comercio, la aviación, el transporte, un centro de intercambio, lo hicieron la fauna. Y el norte y el sur se empezaron a conectar por primera vez. Los océanos se dividieron en 2 masas gigantescas, el Atlántico y el Pacífico, y las corrientes hicieron una evolución. Ese es el fundamento del biomuseo. Pero también es el fundamento de la historia de nuestro país, el fundamento de la historia de nuestra evolución, de nuestra cultura. El biomuseo no solo expresa un fenómeno geológico y científico y de fauna y flora, ¿no? También humana. Por aquí pasaron las personas que habitaron el sur de las Américas. Por aquí pasaron los animales que hoy conocemos en Norte y Sudamérica, y por aquí están el Canal de Panamá logrando unir 2 océanos que la geología separó. Entonces, resulta que por cuestiones que vienen y van, se convence, yo no estaba, al arquitecto Frank Gehry, uno de los arquitectos más destacados, para que haga este museo. Entonces nosotros, como fundación, tomamos el liderazgo, se construye el museo está ahí. Pero como nosotros teníamos un
una investigación científica de tal magnitud que la mayoría de la gente no sabe. Son cientos de científicos panameños y de todas partes del mundo que han participado en curar la historia que se encuentra en el museo. Entonces, además de tener un edificio complejo, porque es un edificio arquitectónicamente difícil de construir, un edificio complejo de mantener por la exhibición que tiene, encima le metemos unos acuarios adentro de 1 millón de litros de agua, de 12 metros 50 de profundidad, lo cual requiere que haya buzos profesionales que bajen a 12 metros 50 a limpiar, a alimentar, que circule el agua a esas alturas. Cualquiera que es ingeniero o que sabe cómo funcionan los flujos, entiende de qué estamos hablando. Es súper complejo. Por eso es tan especial el biomuseo, porque no solo descubrimos una historia que pudimos documentar científicamente, sino que la pusimos a nivel de una exhibición tal que todos los pobladores, estudiantes o visitantes pueden recibir esa información sin ser científicos. Nosotros tuvimos la sutileza o la delicadeza y la capacidad de traducir cosas tan frías y áridas como decir que la tierra donde estamos parados hoy no existía y de repente existió y ahora estamos viviendo sobre ella. Eso no es fácil contarlo. Yo he estado en el museo cuando yo le digo a esta persona o escucho que uno de nuestros guías se dice a una persona, espérate, ¿cómo es eso que nosotros no existíamos antes? Por la inmediatez humana. Así somos los humanos. Somos así de la realidad de la historia del globo terráqueo y de la evolución más chiquitos aún. Entonces es muy difícil captarlo. La fascinación, yo quisiera poder que los panameños vieran la cantidad de fotos y videos que tenemos nosotros de los niños que vienen del interior del país, los niños de escuelas públicas, de las comarcas, el programa de barrios con riesgo social, el cual tenemos nosotros, y llegan esos niños a ver cómo su mente se abre y cambia. Cómo ven la ciencia de otra forma. No la ven como algo alejado, frío, que me come o voy a fracasar en la escuela. La miran como algo real, usable, que se puede aprovechar, que es orgullo de tu país. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos gustan mucho. Entonces, regresando a la historia, después de muchos años de ida y venida, logramos terminar el museo, lo abrimos solo con cinco galerías. Hoy el museo está completo, tenemos exhibiciones nuevas, exhibiciones temporales nuevas, exhibiciones permanentes. Tenemos una exhibición nueva que hemos hecho con Audubon, la organización Audubon Internacional, que habla sobre la migración de aves, el espectáculo que significa la migración de aves en América. Y que Panamá es súper importante. ¿Y por qué es tan importante los corredores biológicos? ¿Por qué es tan importante los manglares? ¿Por qué es tan importante la salud ambiental de nuestro país para que un flujo de millones de aves sigan migrando cada año? Entonces, ser un lugar que divulga ciencia, que divulga cultura, que divulga educación, no es fácil. No es fácil. Por más loable que sea el intento, no es fácil. Y cuesta mucho dinero. Porque así es. Y tenemos una historia bellísima, una historia que a mí como panameño me hace sentir tan orgulloso. Pero que se ve afectada cuando no tenemos ingresos. Y tener esta joya arquitectónica, educativa, científica, con una investigación impresionante para los niveles de nuestro país, con un acervo de conocimiento brutalmente increíble, no es tan fácil, ¿no?, mantenerlo. Víctor, regálame 2 minutos para ir a la pausa, porque
me imagino que Natalia tiene varias preguntas y yo también. Yo no me lo imagino, Ok. yo sé que tengo varias, así que estamos conversando con el director de el Biomuseo, Víctor Cucalón, que amablemente está con nosotros a esta hora de la mañana, aquí en Semana Ecológica en la mañana en Compo Radio. El honor, el lujo de tener a Víctor Cucalón, director del Biomuseo. Víctor, sabes que el otro día que estábamos conversando, una de las veces que hemos estado conversando este año, me quedó en la cabeza y todavía me golpea cuando me contabas del esfuerzo que les costó a ustedes resolver el problema financiero que fue la pandemia y que estaban pues ya logrando llegar a ver la luz. Eso me dejó pensando la vulnerabilidad de nuestro sistema de museos en Panamá, sobre todo los que no están cimentados en el apoyo directo del gobierno, que yo no sé si es mejor o peor, porque ahí está el pobre Museo Reina Torres de Araúz, que ni hablemos de eso, pero yo creo que le decía a los muchachos antes de esta entrevista, hace como una hora, que te íbamos a entrevistar, y era porque el biomuseo es parte de la identidad moderna del país. O sea, cuando se habla de Panamá, yo veo en las fotos fuera, veo al edificio del Tornillo, veo el campanario de Panamá la Vieja y también veo al biomuseo. O sea que creo que debería también estar asociado a iniciativas privadas, de empresas privadas que de alguna manera hagan como una especie de bolsa o algún tipo de fondo de emergencia para el biomuseo cuando pasen estas cosas, porque ahora mismo es un tema político, social, pero también puede ser otro tipo de situaciones. Entonces, yo creo que valores, joyas de la sociedad panameña como el biomuseo debemos protegerla, o sea, debemos tenerla no solamente lista para que la gente la visite, sino también como con una especie de seguro, ¿no? De saber de que la podemos proteger en caso de que pase alguna cosa. Eso se ha estado trabajando. ¿Qué resultados ha tenido? Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por esa pregunta, porque me permite explicarte que ese ha sido el sueño del museo. Nosotros no hemos cumplido 10 años todavía de estar abierto al público. O sea, es una cosa muy nueva. El museo es nada, es casi como lo que decía yo hace un rato de la presencia del ser humano en el planeta, ¿no? Es corta la vida del museo, pero vaya la bulla que hemos causado, tenemos que reconocerlo, porque yo no te puedo explicar la cantidad de relaciones internacionales que el museo tiene con casi todos los museos importantes del mundo. Ellos nos reconocen, nos aceptan, nos ven como una institución que cumple con la misión fundamental de un museo, que no es solo exhibir piezas, sino complementar la cultura y la educación de un pueblo a través de un espacio físico y digital, porque la presencia digital del museo es importante. Y el sueño de todas las directivas de un montón de personas que no cobran, son ad honorem en las directivas de estas organizaciones, las cuales yo admiro muchísimo, gente muy ocupada. ¿Cómo dedica tardes, noches? O sea, impresionante. Su patrimonio, su nombre, ellos mismos buscando recursos para sobrevivir, para el museo sobrevivir. Ha sido crear un patrimonio, que tener un fondo tal que asegure la subsistencia del museo a lo largo del tiempo. Pero es como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es primero? ¿Cómo podemos mantener una joya como esta, que al meternos en este problema venía con ese costo, que es lo que significa lo que ya hablamos en la parte anterior del programa, y cómo guardar fondos suficientes para crear un patrimonio público-privado, si quieres, o privado nada más, que le permita asegurar al museo. Y en eso se ha estado trabajando. Lo que sucede es que los últimos 4 años, 3 años y medio han sido de golpe y golpe, pues nos han tenido contra la cuerda, tenemos que reconocerlo. Los panameños que nos gusta tanto el boxeo saben de lo que estoy hablando. Hemos estado contra las cuerdas
y hemos tenido que como renacer varias veces. Porque recuerde que nosotros empezamos la pandemia, fuimos los últimos que abrimos y luego la pandemia volvió a incrementarse hacia noviembre y diciembre del 21 y nos volvieron a cerrar. Entonces tuvimos que volver a parar el personal. Y la otra cosa es que cada vez que estas cosas suceden, no es en un museo como el Biomuseo, no es con el respeto, no quisiera ofender a nadie, a alguien pensara que es más fácil los de ellos que los nuestros. Si tú tienes una oficina y viene la pandemia y tienes que apagar los aire acondicionados, la luz, echar llave, y eran 3 personas, y bueno, se tienen que ir, apagas y tu costo de operación es prácticamente cero. Lo que pasa es que en las organizaciones como la nuestra no puedes apagar e ir. Tienes 600 peces, tienes un parque botánico, tienes, como ya lo mencioné, fósiles reales, tenemos la mandíbula del megalodón con 60 dientes fósiles reales de entre 18 y 20 millones de años. Tú no puedes dejar eso ahí tirado. Entonces, nosotros nunca pudimos dejar, mira, para que tengas una idea, y no me da pena decirlo, cuando terminó la pandemia, la deuda eléctrica del Biomuseo eran $300,000. Para que tengas una idea, ¿tú sabes cuándo terminamos nosotros de pagar la deuda? El 11 de julio de este año. Y hoy estoy en la misma situación. Estamos en la misma situación, que lo más probable es que vamos a volver a crecer con una deuda eléctrica. Entonces, esa es la razón que le dijimos a la gente, bueno, y a las empresas y a las organizaciones, compren algunos boletos adelantados. Y hemos estado recibiendo, gracias. Hemos estado recibiendo algunas organizaciones, empresas, inclusive turoperadores que me dicen, ¿sabes qué? El Biomuseo es una joya, yo no puedo dejar que esto se flaquee. Vamos a comprar unos boletos adelantados para el año 2024, los vamos a usar para darle una ayuda al museo en esta etapa, al Biomuseo en esta etapa. Así que la respuesta, Guillermo, es sí, estamos buscando la manera de sedimentar, ya tenemos un esquema prehecho para tratar de hacerlo, pero yo estoy de acuerdo, joyas como esta, no voy a hablar de Biomuseo, hay otras, tú mencionaste una, que es la joya de la República de Panamá, que es el Museo Reina Torre de Araújo, que está en reconstrucción y tiene la colección más importante que tiene la República de Panamá. Eso no hay duda alguna. Y esa, igual que otras, deben ser custodiadas como Estado, como una propiedad del Estado, porque el Biomuseo es un patrimonio del Estado panameño. No le pertenece a ningún grupo empresarial, ni siquiera a la Fundación Amador, que es la que lo rige. El Biomuseo está construido en la parcela 9 de Amador, con un usufructo. Todos los bienes que están en esa parcela le pertenecen al Estado panameño. Es un bien de la República de Panamá, no es de la Fundación Amador ni de ninguna empresa. O sea que pertenece tanto al Estado, y no estoy comparando valores, sino en pertenencia, igual que le pertenece el edificio donde va el Marta, o nuestro símbolo de la ciudad de Panamá la Vieja. Igual, eso le pertenece al Estado panameño. Así es el Biomuseo. El Biomuseo le pertenece al Estado, ¿no? Entonces, como panameños, no solo el Biomuseo, todos estos tipos de patrimonios nacionales, como es el castillo de San Felipe, de San Lorenzo, o Portobelo, o la aduana, son cosas que se le pertenecen al Estado. Teatro Nacional, ¿no? Son cosas que debería asegurarse para siempre su custodia y su estatus, ¿no? Víctor, has estado mencionando
cómo habían estado saliendo un poco de los golpes de la pandemia y del confinamiento en un entorno donde conectan ciencia con gente que es muy difícil y sobre todo, como mencionas, que no es una actividad donde se pueda pagar e irse y dejar, por ejemplo, sin todos esos requerimientos y sobre todo cuando están también manejando vida silvestre, ¿no? Eh, Incluso había visto que en agosto estaban también haciendo nuevas contrataciones para el biomuseo. Parecía que ya iban bastante encaminados porque tienen todos los beneficios, no solamente del impacto que tiene en la sociedad, de los estudiantes, en la parte educativa, tienen también un manejo con profesionales, con muchos especialistas. Más el biomuseo es una joya tan importante que biólogos que vienen de todo el mundo, una de las paradas importantes antes de seguir haciendo sus trabajos en el Istmo Panameño es ir a hacer la parada del biomuseo. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen y cuáles son esos planes que incluso pareciera que están señalando que sin un soporte por parte de todos los ciudadanos y toda la sociedad se verían obligados también incluso a un cierre? Cuéntanos un poco cómo lo están previendo, si es realmente así, lo están viendo en ese panorama con un posible cierre de las instalaciones y cómo de todos los ciudadanos podemos también apoyar a que eso no ocurra mientras la situación en Panamá se estabilice. Sí. Bueno, mira, para responderte, nosotros habíamos logrado regresar a 6 días de apertura, que eran los que teníamos antes de pandemia, de martes a domingo, el 3 de octubre. El 3 de octubre nosotros logramos llegar a volver a abrir todos los días. Imagínate cuánto tiempo nos tomó llegar a abrir todos los días. El 3 de octubre, imagínate tú. Entonces, por eso, para trabajar en una institución como el Biomuseo, no puedes salir a la calle y decir, por favor, todas las personas que tengan las especialidades del Biomuseo con las especificaciones X y Z vengan, que estamos contratando. No, eso no existe. ¿Por qué? Porque en nuestro país, y así pasa en todas partes del mundo, no, tú puedes ser biólogo, tú puedes ser biólogo marino, pero no, el biólogo marino que necesita el biomuseo tiene que ser buzo. Y además tiene que ser buzo certificado en lugares confinados y profundidad. Tiene que pasar unas normas de seguridad que no las tienes en el océano. Aquí estás contenido en un lugar cerrado, el cual tiene un acrílico de un lado delicado, una exhibición del otro lado de las réplicas de los corales delicadas. Tú no puedes irte con el tanque de oxígeno contra ninguna de las dos partes, tienes que controlar. Tenemos biólogos, pero esos biólogos tienen que ser laboratoristas, porque hay una relación directa entre el animal, en este caso la especie marina, y las especificaciones de lo que se permite. Nuestros guías tienen que ser entrenados. Nosotros no podemos decirle a unas personas, vengan, a ver, los que saben del museo, vengan, que pueden ser guías del museo. El manual de entrenamiento de guías del museo tiene 480 páginas, para que tengan una idea. Y nosotros nunca vamos a poner un guía si no es entrenado, probado, con un otro guía al lado durante 3 semanas guiando grupos para ver si tienen la capacidad. Por el tipo de personas que tienen que ser bilingües, tienen que hablar inglés por lo menos, como el segundo idioma. Las personas que están en los ingenieros son personas especializadas. Yo no es cualquier ingeniero, tener un ingeniero hidráulico que pueda comprender la compleja instalación que es mantener 1 millón de litros de agua salada en cautiverio. Y así la lista, los aire acondicionados, los deshumidificadores, sigue la línea. Entonces, nosotros hicimos un proceso de contratación, pero al enfrentarnos a la situación de la baja de los ingresos, lamentablemente hemos tenido que rescindir muchos contratos, porque creo que lo peor que puede suceder es que no ser correctos y mantener a una persona que tú sabes que no le puedes pagar. Entonces nosotros tuvimos que, con lágrimas en los ojos, de ellos y de nosotros, explicándoles cuál es una razón y dándole la verdad y dándole las pruebas de lo que está sucediendo. Porque no lo podemos mantener.
A mí lo que más me admira son los jóvenes primeros trabajos de guía, la mayoría de estudiantes, que se prepararon mucho, hicieron mucho esfuerzo. Tienen que trabajar sábado y domingo, llegan, hay actividades nocturnas, tienen que trabajar de noche, los biólogos entran a las 5 de la mañana, algunos días, se van a las 11 de la noche en otro grupo. Entonces, ¿cómo aceptan lo que está sucediendo y están esperando regresar? En la pandemia nosotros redujimos a solo el 10% del personal que damos. Ya para junio de este año, nosotros habíamos recogido de vuelta más del 50% de las personas que no estaban. Muchos tenían empleo y prefirieron regresar al museo, porque es donde ellos se proyectan y sobreviven. Así que esa es la situación. Ahora, estamos recibiendo ayuda, muchísimas gracias a la población, a las empresas, a personas. Mira, yo quisiera poder enseñarles en Yapi los mensajes que dejan las personas que dejan un balboa, 50 centavos, y nos dice, es lo que puedo dar, pero es honrado. Nos dicen, nos ponen un mensaje en Yapi, personas que dan $2, 3, 4, porque creen que el biomuseo vale la pena. Ciudadanos cualquiera, ¿qué es lo que puede dar? Entonces, yo soy súper optimista. Guillermo me conoce hace algunos años, sabe lo optimista que yo soy. Yo creo que si yo no fuera optimista no estaría aquí, porque hay que ser muy optimista para enfrentar estas cosas. Yo estoy convencido que vamos a ir para adelante. Yo estoy convencido que los panameños no vamos a dejar que el biomuseo fracase. Yo estoy con una esperanza altísima en que nosotros vamos a salir de esto, que cuando la situación en el país regrese a la normalidad, vamos a poder nosotros salir adelante con todo nuestro programa de trabajo y devolverle a la población lo que tanto nos ha dado. Me ha pegado el optimismo, así que yo también voy a contagiarlo y parte también de hacer esto y darle visibilidad a estos temas que son también tan importantes como cualquier lucha y movilización que se esté dando en Panamá, pero también lo importante es hacer un llamado, ¿no? Para que los oyentes, las personas que están escuchando de alguna forma también puedan apoyar. Has mencionado, Víctor, a través del YAPI. ¿Qué otros mecanismos tiene el Biomuseo activados para cualquiera que quiera comprar? Entendí que tiene, por ejemplo, pueden comprar boletos para poder entradas para el 2024. ¿Cuáles son los mecanismos que han habilitado y cuáles son esas vías por las cuales cualquiera pueda acceder y apoyar al Biomuseo, que seguro vamos a ser muchísimos los que vamos a apoyar para que no sea un cierre y que el Biomuseo esté haciendo su trabajo a futuro y por muchos, muchos, muchos años más? Sí, bueno, nosotros por supuesto tenemos ya y en el catálogo aparece como @biomuseo. Tenemos ACH, está en la carta, el número de la cuenta. No lo tengo de memoria, pero seguramente puedo pasarlo a ustedes y a los que quieran. También nos pueden escribir. ¿Está en las redes sociales de Biomuseo? Sí, está en las redes sociales de Biomuseo. Está en las redes sociales de Biomuseo y también está consultas@biomuseo, abierto 24/7 para respuestas. Y ahí hemos estado recibiendo bastantes consultas y también envíos de fondo, también llamadas al teléfono del Biomuseo, pero más son correos a consultas@biomuseo y a través de Yapi. Y lo más importante, Víctor, es que también están abiertos sábado y domingo, que la movilidad está más factible esos días, por lo menos en la ciudad de Panamá. ¿Qué horarios? Así que también es una actividad que se puede agendar. Estamos de 11 a 5 de la tarde. Okay. De 11 a 5 de la tarde, sábado y domingo. Y igual, si hay algún grupo, hemos recibido grupos que quieren ir en la noche, nos escriben y nosotros acordamos, nos ponemos de acuerdo
y abrimos para grupos. Nosotros hemos cerrado 22 días que teníamos que estar abiertos. Para que tengas una idea, el biomuseo tenía un promedio este año de 506 visitantes por día abierto, ¿no? 500, o sea, no es poca la gente que nos Sí, visita. sí, es mucho, mucho. Es mucha gente para Panamá. Y antes de la pandemia eran más de 600 Sí, diarios. debe ser fácilmente el museo más visitado del país. Creo que sí, en áreas cerradas sí. Creo que el único lugar que recibe muchísima más gente que nosotros es el centro de visitantes de Miraflores, Sí. del Canal de Panamá, ¿no? Creo Porque que iba a ese, preguntar, Víctor, ¿todavía tienen ese paquete combinado? Porque en un momento tenían un paquete combinado con la ACP de Miraflores y Biomuseo. no lo tenemos. En pandemia tuvimos que cerrarlo. ¿Por qué? Porque no había días. Una de las cosas más importantes que teníamos que hacer para poder volver a activar este tipo de acuerdos con el canal o con cualquier otro es estar abierto una cantidad de días que permita que los visitantes puedan ir cuando quieran, pero estando abierto solo 2 días no había forma de vender un boleto, porque no todos los turistas pasan fin de semana en Panamá, ¿no? Por ejemplo, que era el target de este paquete. Ahora estábamos viendo qué hacíamos, porque habíamos los 6 días, pero ahora, bueno, hemos tenido que regresar a 2. Esperaríamos que para la temporada alta, en el verano panameño, podamos regresar a más días y entonces poder renegociar este tipo de acuerdos. Bueno, Víctor, primero que todo agradecerte que hayas estado con nosotros. Segundo, recordarte que yo soy un trabajador más del Biomuseo y que cuentas con nosotros acá para cualquier divulgación que necesites. Tú sabes que aquí estamos a la orden. Gracias, Guillermo. Gracias, Natalia. Y bueno, por supuesto, Natalia, a No, través de Semana mucho. Ecológica, siempre estará también informándonos de lo que pase. Claro, Sí. estamos en contacto. Les mando un fuerte abrazo a ambos y un agradecimiento a través de Radio Ancon a todos los panameños y los no panameños que viven en este país, este hermoso país, agradeciéndoles que en la medida posible apoyen al museo, pero también apoyen al resto de los museos y centros culturales, de visitantes que tenemos. Hay cosas bellas en este país que hacer y visitarnos es una de ellas. Así que muchas gracias. Gracias, Víctor. Hasta luego. Saludos. Era Víctor Cucalón, director del Biomuseo, con nosotros aquí pues comentando la realidad que vive el Biomuseo en esta ocasión y agradeciendo a Natalia. Nos vamos, Natalia. Oye, sí, y algo que se nos olvidó decir, también el trabajo que hace el Biomuseo, dándole visibilidad al trabajo de tantos profesionales biólogos y especialistas del país, porque también hay muchas charlas educativas, exhibiciones donde, bueno, la exhibición de Bosques del Darién que hubo en su momento también visibilizaba el trabajo, bueno, atrás siempre tengo el jaguar, pero de todo el trabajo que se hacía en Darién, o sea, no solamente en el área de central, sino en todo el país. Así que yo espero realmente que todos podamos contribuir de diferentes formas, o dando visibilidad, compartiendo la información, donando, comprando entradas, visitando sábado y domingo. Hay muchas formas y seguramente las empresas también se las estarán movilizando. Y no olvidar, Guillermo, que hay veces que tenemos que también pues, tener balance, ¿no? Las luchas son buenas, reivindicativas y las movilizaciones sociales, pero también tenemos que ver que no deben afectar para lo que estamos trabajando, que en este caso es la naturaleza, la biodiversidad, y en donde también nosotros estamos inmersos. Así que el próximo martes vamos a estar hablando de otro tema, creo que vamos a tener los amigos de Mar Viva, y bueno, vamos a dar seguimiento a todo el trabajo del Biomuseo de Víctor y sus colegas, y que puedan salir adelante. Un abrazo, Víctor. Hasta luego. Chao, Natalia. Nos vemos la otra semana entonces. Cuídate mucho. Hasta luego. Era Natalia Young, bióloga, nuestra bióloga favorita, y Víctor Cucalón, director del Biomuseo, en Semana Ecológica aquí en la mañana con